Una mujer dio su único remedio aun cuando él regresó. Estos salieron a la luz y sus siempre de una forma que nadie podrá. Una historia de superación, redención y amor. Prepárate porque suscríbete al canal, gusta a este video y comenta desde donde te has preguntado alguna vez qué haría si tuvieras una última. Pero eso significara arriesgar todo lo que amas. Realmente este dilema era aquella mañana de junio, cuando el sol empezaba a pintar anaranjados y el viento susurraba promesas olvidadas. La pequeña aldea de Piedra Seca despertaba a otro día. Lucha contra la sed, helado con el aroma tenue romero, que crecían obstinada. Clara observaba en las tablas crujiendo. 32 años. El peso de ser la única curandera de la región de conocimientos transmitidos por su abuela, indígena que conocía los secretos de las plantas del desierto como nadie. Ojos castaños, profundos como pozos de agua, guardaban una triste culpa que la carcomía por dentro de cuando su desconfianza le había impedido ayudar a un viajero. Entraron el cuerpo del hombre a pocos metros de la. Entonces, Clara se juró a sí misma que nunca más negaría ayuda a quien la necesitara. El pequeño frasco de vidrio ámbar reposaba en la estantería más alta de su protegido de la luz y el calor. Bien más preciado. Última dosis de un remedio destilado de una planta que florecía solo una vez cada 7 años. En laderas más altas de tintura dorada dentro del frasco brillaba como oro líquido cuando los rayos de sol la atravesaban. Era capaz de curar periódicamente a solo vidas como la Guadalupe. 5 almas en los últimos. Y todos sabían que aquel frasco única esperanza. Fue entonces cuando Clara levantó los ojos. Una figura tambaleante. Un hombre montado en un caballo exhausto, ambos pareciendo haber atravesado el propio infierno. El animal se desplomó a pocos metros de la entrada de la aldea, arrojando al jinete al polvo. Clara corrió, su sencillo vestido de algodón volando tras ella. Corazón desbocado no solo verso, por un presentimiento que no lograba. El extraño era un hombre de unos 30 y el rostro cubierto por una barba de varios días y el quemada por el sol implacable del desierto. Sus ropas, antes de buena calidad, estaban rasgadas y sucias de sangre. Una herida profunda atravesaba su la fiebre ya se había cuerpo. Le delirar palabra. Clara reconoció inmediatamente los signos característicos abriéndose. Mortal que empezaba. Los primeros lugareños empezaron a acercarse, curiosos y recelosos. Doña Esperanza, ayuda que administraba fue la primera en hablar. No debemos traer problemas a nuestra casa. Extraños siempre pero Clara ya había tomado su decisión. Ayuda de José, el herrero, al hombre inconsciente en su casa, ignorando los murmullos de desaprobación que se extendían como fuego dentro de su casa. El ambiente era una mezcla. Clara trabajó metódicamente, limpiando las heridas del las cicatrices antiguas que marcaban su cuerpo como un mapa. Sus manos temblaron. El frasco dorado en la estante. Era un momento de escarlata bolero. ¿Cómo podía dejar con infinito cuidado observando el líquido? Era un acto de fe, como plantar una semilla en el desierto y esperar que la lluvia llegara. Pasó la noche entera azulicando compresas frías en su frente, murmurando antiguas canciones de curación que su abuela le había cuando los primeros rayos de sol ojos, profundo, como el cielo antes, y contenían una profundidad que hizo que Clara desvió. Su fiebre había cedido, y aunque aún estaba débil, muerte ya no rondaba. ¿Dónde estoy?, pregó con voz ronca. Clara le ofreció agua fresca, observándolo beber con avidez. Estás a salvo, en Piedra Seca. Soy Clara, la curandera. El hombre intentó levantarse, pero el dolor lo hizo gemir y caer de nuevo en el cáter. Hombre es Samuel, dijo después de un momento. Yo te debo mi vida. Clara negó con la cabeza. No me debes nada. Lo promete que cuando estés lo suficientemente fuerte, seguirás tu camino sin traerle más a nuestra aldea. Pero había algo en su sugería que el de estos planes. La recuperación de Clara cuidaba de sus heridas, pero no podía negar que algo. Sus miradas se encontraban y el tiempo parecía como si el propio desierto contuviera la respiración. Samuel era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban volúmenes. Convaleciente, insistía en ayudar con pequeñas tareas, arreglando una bisagra rota, organizando los frascos de medicina. Durante una de esas, mientras Clara preparaba un calasma de hierbas, que Samuel le obsequió con algo inesperado. De su alforja maltratadas páginas de un lijo él, solos de ella al entrar en las montañas del norte, donde dicen que solo nacen en los lugares por los la guardé, porque su belleza me recordó que incluso en los lugares encuentra la manera de. Clara sintió el calor subir por sus mejillas, el corazón acelerado como el galope de caballos salvajes. Pero no todo eran flores en el camino de la operación. Ella empezaba a mostrar signos preocupantes de una crisis inminente. Los pozos,
ya escasos, con mal sustento de la empezó a enfermar y morir. Las plantaciones de maíz y judías, que luchaban por sobrevivir en el suelo árido, se marchitaban como si una maldición hubiera caído sobre la tierra. Los murmullos en la aldea aumentaron y muchos empezaron a culpar la llegada del héroe por la secuencia de infortunios. Viejo Tobías, patriarca de la Fameca, convocó una reunión en el establecimiento. Puertas de vaivén, brisa cálida, estaba abarrotado. El aire pesado de humo de tabaco. Todos sabemos que la gracia llegó con Aronó Tobías, dedo nudoso señalando en dirección. Ella usó nuestro último remedio en él, diga por su necedad. Clara estaba presente, de pie junto a la pared, apoyándose en un bastón improvisado. Ella podía sentir la hostilidad creciendo, tormenta formándose en el horizonte. Fue entonces cuando Samuel dio una voz tranquila pero hortando a través de viendo vuestro miedo. Pero lo que asola esta tierra no es algo mucho más mundano y mucho más peso. Una contaminación en las aguas subs, probablemente proveniente de las minis, puedo ayudar a encontrar. La revelación cayó como un rayo en el salón. Unos rostros mostraron escepticismo, otros una chispa de esperanza. ¿Cómo podemos confiar en ti?, gritó alguien del fondo. Usó su cantimplora, mostrando un símbolo grabado en el metal. Una rosa de los vientos. Yo pertenecía a la orden de los buscadores de agua, dijo él. Mapeando fuentes subterráneas y purificando aguas contaminadas. Y fue como acabé herido, intentando impedir que hombres codiciosos envenenaran un río entero por culpa del oro. Montañas. Ojos se abrieron de conocí a hombres don pocos. Pultas es un murmullo de excitación, refunfuñó él. Clara sintió que era el momento de tomar una posición del salón. Su sencillo vestido no disminuía. Todos vosotros me conocéis, dijo ella. Usé nuestro último remedio para salvar, porque si empezamos a ayudar a los necesitados y dejamos que el miedo gobierne nuestras, entonces ya estás por dentro. Los cuerpos sigan respirando. Él ofrece un conocimiento que puede salvarnos. Debemos al menos intentarlo. Hubo un largo momento de silencio, roto solo por el crujido de las tablas del suelo bajo el peso de la indecisión colectiva. Fue la joven María, hija del herrero, quien rompió el impas. Su hija pequeña estaba entre los enfermos, y la desesperación de madre habló más alto que una oportunidad, por pequeña que sea, debemos intentarlo. Tu voz embargada por nuestros hijos, sino por nosotros mismos. La decisión no fue unánime, pero fue suficiente. Un pequeño grupo se formó, dispuesto a seguir a Samuel en su búsqueda de la fuente de la contaminación. Clara sería una de ellas, por supuesto, llevando sus conocimientos de hierro. José, el herrero, dio sus herramientas y fuerza. Minero conocía las montañas como la palma de su mano. Unos jóvenes vaqueros. Noche anterior a la palabra y Samuel se encajó el cielo estrellado. El silencio entre ellos lleno solo por el canto distante de los coyotes y el susurro del viento. Necesitaba saber, dijo Samuel final. Clara se volvió para mirarlo, de la luna revelándose. Sí, respondió ella, culpándome por no voy a cometer el mismo error. Samuel extendió la mano y tocó su pulgar trazándole, pero más que eso, diste una razón para. Momento se extendió entre ellos, de promesas no dichas. Y cuando sus labios finalmente fue como la primera lluvia, después de una larga suave y vital. La expedición partió al amanecer del día siguiente. Una pequeña caravana de el desierto inclemente. El calor era opresivo. Solo un martillo despiadado sobre sus cabezas protegidas solo por sombreros de ala. Sus ojos entrenados le marcas sutiles en la vegetación. Color ligeramente diferente. El comportamiento de los pocos animales que en todo esto formaba un mapa invisible que el segundo día de jornada. Con su primera gran prueba, una tormenta de arenas, un muro marrón que avanzaba como una ola gigante. Buscad refugio, gritó Samuel sobre el aullido del viento. El grupo se apretó contra una formación, cubriéndose con lona presionada contra su cuerpo protector, creando del caos. Ya escuchó su voz en su oído. Todo irá bien. Cubiertos de arena, unos del grupo empezaron a murmurar sobre regresar. Clara apoyó su decisión, y juntos convencieron a los demás para que en el cuarto día un manantial que deberó a su alrededor brillando con un color enfermo. Muestras. No es solo contaminación deliberadamente, la acción lo cambió todo. Ya no estaban lidiando solo con un desastre. ¿Quién haría algo así?, preguntó José, su voz cargada de incredulidad antes de responder. Hombres que quieren forzar a los pequeños propietarios a vender sus tierras por nada. He visto esto antes. Matan el ganado, secan las plantaciones, cuando la desesperación alcanza su punto álgido, como salvadores por una miseria, como el desierto que de repente mueve sus garras en una lista para luchar. No vamos a dejar que esto suceda. Vamos a encontrar a esos criminales y hacer, pero la advirtió. Primero necesitamos encontrar limpia y desviar su curso. Es la prioridad. Viendo las señales, subiendo cada vez más por las montañas. Y en el sexto día, súbitamente,
dijo, señalando una hendidura estrecha entre dos rocas. El grupo trabajó para ensayar lo que encontraron de lodo sin aliento. En el corazón de un manantial cristalino brotaba, formando un pequeño lago, túnel subterráneo, pura que podían ver pez plateado que nadaba alrededor. Una vegetación exuberante crecía, un contraste chocante con el desierto. El agua está fluyendo en la dirección equivocada, explicó Samuel. Con algo de trabajo, podemos desviar su curso para alimentar los acuíferos de Piedra Seca, pero exigirá esfuerzo, el grupo se puso a trabajar inmediatamente. Usando las herramientas de yacimiento de minería, comenzaron a excavar. El trabajo era extenuante, pero la esperanza los alimentaba. Fue durante una pausa Lara y Samuel se alejó del grupo. Del lago, con los pies en el agua fresca, compartieron un momento de vulnerabilidad. Tengo miedo, con miedo de fallar, de no conseguir salvar la aldea, de perder. Ella no completó la frase, pero Samuel entendió. Él entrelazó sus dedos. He pasado toda mi vida huyendo. Responsabilidades, cualquier cosa que pudiera atarme. Tú me hiciste querer dejar de correr, querer construir algo, proteger algo. Voy a dejar que te enfrentes a esto sola. Continuó durante días. Espaldas dolieron. Lentamente el plan de Samuel tomaba forma. Excavaron canales, reforzaron barreras y gradualmente el agua comenzó a fluir en una nueva dirección. Era como presenciar un milagro desarrollar la vida encontrando un nuevo camino a través de piedra. Pero la victoria no vendría sin nuevo día. Con el sonido de caballo, un grupo de hombres armados surgió, liderados por un sujeto de apariencia vestido como un caballero de la ciudad, pero fríos como el acero. Bueno, risa que no le llegaba a los ojos. ¿Qué habéis encontrado secreto? El tipo inmediato de hombre que ves civilización como escondiendo la salvaje. Samuel dio un paso al frente, posicionándose protectoramente. Vosotros sois los responsables de las aguas. El hombre se encogió de hombros. Los negocios son los negocios. Estas tierras valen una fortuna para quien sepa explotarlas adecuadamente. Pequeños granjeros aferrados a toadas son solo obstáculos al progreso. La tensión en el aire era palpable como la calma antes. Los hombres del grupo de Clara estaban de armamento, pero la determinación de José, su voz firme, líder de los invasores. ¿Y cómo pretendéis impedir? Entonces cuando el viejo Miguel dio una sonrisa astuta en su rostro, ha olvidado una cosa, dijo él. Estas montañas tienen sus propios guardianes. Apenas había terminado de hablar, cuando un sonido resonó por el llamada distante de una corneta. Rocas de alrededor, figuras comenzaron a emerger. Eran los indígenas de la montaña, pueblo antiguo que a los lugares altos. Lara entendió y Miguel había mantenido contacto con ella, respetando sus territorios y tradición. Venían en auxilio. El líder de los invasores palideció visiblemente. La situación había cambiado drásticamente. No sabéis contando, y no decir él, pero su voz había perdido la confianza ante Samuel. Aprovechó el momento. Vemos exactamente con quién estamos tratando. Hombres que ponen la codicia por encima, envenenarían a niños por lucro. Vuestro reinado de terror ha terminado. La limpia fluirá de nuevo, y vosotros responderéis por vuestros crímenes. El enfrentamiento que siguió fue breve. Superioridad numérica y el conocimiento del terreno de los indígenas, los invasores no tuvieron más remedio con los criminales bajo custodia y el desvío del Leto. El grupo inició el viaje de regreso. El viaje de retorno estuvo marcado por una mezcla de agotamiento. Han logrado lo imposible. Agua limpia y dado a aquellos que amenazaban su existencia. Clara caminaba alándose ocasional contacto, una promesa silenciosa de un futuro compartido. Cuando finalmente Abiel se estaba poniendo, pero algo era diferente. Donde antes solo había polvo y desesperación. Vida. Noticia de su misión exitosa llevada por uno de los jóvenes. La aldea entera estaba reunida en la plaza central. Rostros antes marcados por la desesperanza, cuando el grupo entró en la aldea, fueron recibidos como héroes. Dieron abrazos, se derramaron lágrimas. En medio de la celebración, Clara sintió una paz que no experimentaba desde ella. No solo había salvado su aldea, había encontrado redención para su tormentada. La transformación de Piedra Seca fue. Agua limpia comenzó a fluir en los pozos. El ganado se recuperó, y las plantaciones mostraron signos de renovación. Él trabajó incansablemente. Lugareños, cómo mantenerlos, cómo identificar, cómo proteger sus recursos. Había encontrado su propósito. No más un vagabundo solitario, un protector, un maestro, un miembro de la comunidad. Un descubrimiento adicional trajo aún más esperanza. Los antiguos canales contaminados encontraron vetas de minerales osos, no oro,
útiles para la agricultura y la construcción. Era como si la tierra, agradecida por haber sido curada, ofreciera sus regalos. Escondea no solo sobreviviría, sino prosperaría. El matrimonio de Clara y Samuel tuvo lugar 3 meses después, bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado su primera confesión. Lo profundamente significa, incluyendo representantes del pueblo. Tobías fue quien los bendijo. Sus palabras, Clara llevaba un vestido blanco, flores del desierto. Samuel vestía sus mejores ropas, el símbolo de los buscadores de agua, orgullosamente en su pecho. Cuando intercambiaron los votos, prometiéndose el uno al otro bajo las estrellas eternas, no había ojo seco en la asamblea. La unión de 2 personas, toda una comunidad. La fiesta duró hasta el amanecer, con música, baile e historias compartidas alrededor. Los niños corrían entre los adultos. Durante demasiado tiempo, el olor a comida preparándose, el sonido de las guitarras y acordeones, el olor humano compartido. Todo esto tejió un tapiz de alegría y esperanza. Habían pasado 6 meses desde aquella mañana fatídica, cuando Clara había tomado la decisión de usar su último remedio en el extraño herido. Ahora, mientras observaba el sol nacer sobre una piedra seca, ella reflexionaba sobre cómo un único acto de compasión había cambiado. A su lado, Samuel colocó la mano sobre su vientre ligero, donde una nueva vida crecía, símbolo definitivo de su futuro juntos. La aldea había florecido de maneras que nadie podría haber previsto. Nuevas familias habían traídas por las historias de agua abundante y había construido una escuela, donde Samuel enseñó sobre agua y sobre la importancia de la comunidad y la protección mutua. Clara había expandido su trabajo de curación, entrenando a jóvenes aprendices en la sala que el conocimiento funcionaron. Un festival anual, el día en que era un momento de gratitud, pero también de recuerdo. Nunca olvidaran cómo la codicia los había destruido y cómo el coraje y durante el festival. La historia de Clara y Samuel era cada vez ganando nuevos, convirtiéndose en parte de la relación con el pueblo de la montaña. También producían intercambios regulares con conocimientos medicinales, técnicas de conserva de agua e historias antiguas. Clara aprendió que su abuela había sido parte, cerrando un círculo que ella ni siquiera sabía que existía. Era como si el destino hubiera conspirado para traerla al momento. Una tarde particularmente cálida, Clara y Samuel caminaban por la plantación ahora verde. El maíz crecía alto, del agua corriendo. ¿Música para sus oídos? ¿Te arrepientes?, preguntó Samuel de haber usado el último remedio en un... Clara se detuvo. Nunca, respondió ella con... El remedio hizo más. Yo solo fui el instrumento. Continuaron caminando. Los de la vida alrededor. Pájaros cantaban en los árboles. Niños reían a lo lejos. Susurraba promesas de... Era un mundo transformado, renacido de las cenizas de la desesperación. Poder de un único acto de bondad. Por nada no había sido fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, pero cada obstáculo superado había solo a los individuos, sino los lazos que los unían. Piedra Seca ya no era solo un lugar donde la gente vivía, una verdadera comunidad donde cada uno cuidaba del otro, donde la vida de cada persona significado. Toda la aldea se plaza central, no para una crisis o celebración especial, sino simplemente para estar juntos. Las familias compartían comidas, los músicos improvisaban melodías, los cuentacuentos encantaban a los niños con relatos de coraje y magia. Era una escena que sería viable meses atrás, cuando la desesperación reinaba suprema. Ahora visiblemente embarazada, en un banco junto a Samuel, observando la escena con ojos. Una niñita se acercó, ofreciéndole una flor del desierto, mismas que ahora crecían en abundancia gracias a la señora, dijo la niña con una sonrisa tímida. Porque mamá dijo que la señora salvó a todos. Clara aceptó la flor. Sus propias lágrimas finalmente desbordarse. Nos salvamos unos a otros, corrigió ella gentilmente. Cuando nos cuidamos unos a otros, cuando ofrecemos ayuda sin esperar nada a cambio, cuando elegimos la compasión sobre el miedo, los milagros suceden. La niña asintió solemnemente, como si entendiera la profundidad de aquellas palabras. Antes de correr de vuelta hacia su madre, Samuel envolvió a Clara en sus brazos. Susurró protectoramente sobre el hijo aún no nacido, susurró él. Me diste no solo una segunda o... Clara apoyóla respirando profundamente. El perfumado con el olor. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una, como promesas antiguas siendo cumplidas, transformando todo en algo mágico y eterno. Borde de la extinción casi había esperanza. Pero allí estaba la prueba de que incluso en el desierto la vida encuentra un camino, que un único gesto de bondad
puede desencadenar una que cuando elegimos el amor sobre la ansiedad sobre la mesa, creamos ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver, que habían sido tocadas por aquel momento de decisión. No solo las vidas salvadas, sino las generaciones duras que crecerían en una piedra seca próspera, que aprenderían desde temprano el valor de la comunidad y tu hijo, naciendo mejor que aquel que ya había conocido. Un mundo donde la esperanza no lo una palabra, vida diariamente. La música continuó noche adentro, luz y renovación. Era como si la propia tierra cantara atrás, celebrando su curación, su resurrección, símbolo de muerte y pulsaba con vida, demostrando que ningún lugar está más y la determinación. Cada persona allí reunida llevaba en sí el recuerdo de los días sombríos, pero más importante aún, llevaba la certeza de que habían superado lo imposible. Juntos, habían transformado su pequeño pedazo de desierto en un oasis, no solo de agua, ciencia y humanidad. Clara miró a su alrededor, su corazón desbordante, del extraño herido que había llegado a puerta al marido, del frasco de remedios sacrificables, vidas floreciendo a su alrededor. Todo estaba conectado por hilos invisibles de destino y elección. Ella entendía ahora que no había salvo solo a un hombre aquel, plantado una semilla de transformación por generaciones. Y tú, querido oyente, ¿en qué momento de tu vida elegirás ser el remedio, en lugar de guardar el frasco? ¿Cuándo dejarás que la compasión venza al miedo y permitirás que la esperanza florezca en tu propio desierto?